Hermanos, Dios les bendiga en este día, Viernes Santo, donde estamos recordando los eventos de la última semana que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Y de qué importancia tan grande es recordar lo que nuestro Señor hizo aquí en la tierra y que hace y que seguirá haciendo. Porque la palabra del Señor es pertinente y es para siempre. Y sigue siendo poderosa y sigue bendiciéndonos y sigue cumpliendo el propósito para el cual fueron hechas todas estas cosas y que nos ha traído vida y vida en abundancia. En esta hora voy a leer Juan, vamos a ir a Juan 18 y vamos a darle lectura y dice la palabra del Señor así. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora, en este viernes, recordando, Señor, lo que tú hiciste por nosotros y que hoy, Señor, podemos disfrutar de la bendición de haberte conocido y que tú un día nos encontraste y nos tocaste y nos bendijiste, Señor. Gracias te doy por tu palabra, Señor. Yo te pido que esta palabra llegue a los corazones de mis hermanos, Señor. Que sepan, Señor, que Dios es bueno y para siempre su misericordia y la restauración de Dios es y seguirá siendo, Señor. Gracias te doy. Amén. Porque eso vino. Y entonces he intitulado esta reflexión de la palabra, la incapacidad de Pedro de cumplir su promesa, pero la mirada de Jesús lo transformó todo. Porque eso sigue siendo su mirada. Dios es muy bueno. Yo quiero poner en contexto a Pedro. Pedro, ¿quién era? ¿Qué hizo? Pedro era un hombre pescador, Galileo, un hombre de trabajo, de fuerza, y que lo lleva con Jesús, es su hermano Andrés. Y le dice, ya encontré al Cristo. Y va y tiene un encuentro ahí con él. Lo conoce, lo ve. Pero qué importante es que cada uno de nosotros de verdad tenga un encuentro fuerte que transforme la vida. Y eso llegó con Pedro en la pesca llamada milagrosa, porque fue milagrosa. Dice la palabra del Señor que llega el Señor Jesús y ve dos barcas y se sube en la de Simón, porque así se llamaba, Simón. El que le cambia el nombre es Jesús. Y le dijo Cefas, que es en arameo, y Pedro en griego. Él fue el que le cambió el nombre. Y se sube a la barca de Simón y le dice, llévame porque voy a enseñar. Al Señor, acuérdense que le gustaba tomar bien la panorámica para enseñar a la gente. Y entonces lo llevó y ya el Señor hizo lo que tenía que hacer. Y fíjense qué tremendo. ¿Y quién es nuestro Dios? Que eso siempre lo debemos de tener en cuenta, siempre, absolutamente. El Señor le dice, rema hacia adentro, rema hacia adentro. Porque lo quiso bendecir. Dice la palabra del Señor que ningún trabajo en el Señor es en vano. Fíjense, Pedro no le pidió nada. Pedro no le dijo, oye, yo quiero que pues, me hagas aquí un asunto. No, el Señor lo quiso bendecir, porque ese es nuestro Dios. Nos quiere bendecir. Y fíjense, y entonces Él le dice, ¿qué crees, Señor? Toda la noche estuvimos pescando, absolutamente toda la noche, pero sin éxito. Y el Señor le dice, usted reme, ahí están los peces, más para allá. Y entonces Pedro le dice, pues en tu nombre. Y echaron las redes, perdón. Y entonces dice la palabra del Señor que fue tal la pesca que las redes se rompían y que tuvieron que llamar a los otros pescadores para ayudarles. Y entonces ese día el encuentro es tan fuerte, tan grande, lo ve Pedro tan fuerte, tan poderoso al maestro que cae rendido ahí. Y entonces el Señor lo llama y le dice, ahora vas a ser pescador de hombres.
Y a partir de ahí, Pedro empieza a seguir al Señor Jesús, porque Dios siempre quiere usarnos y bendecirnos. Y entonces, a partir de aquí, Pedro se mantiene cerca del Señor Jesús. Y Pedro ve a su maestro hacer cosas poderosas, grandes, milagros. Este es el Pedro que camina sobre el agua, que ve al Señor Jesús y le dice, yo quiero ir allá contigo. El Señor le dice, pues vente. Camina sobre el agua, Pedro. Este es el Pedro que le dice, Señor, ¿a dónde vamos si solo tú tienes palabras de vida, en un reconocimiento de quién era? Este es el Pedro que le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. O sea, es un hombre que empieza a caminar al Señor, empieza a caminar ahí junto al Señor y empieza a reconocerlo en la grandeza y en el poder que es su maestro, alguien totalmente poderoso, fuerte. Y entonces yo quiero que ustedes se imaginen las escenas de Pedro siguiendo a su maestro, corriendo las multitudes al Señor Jesús, a este Pedro ahí diciéndole a la gente, no te acerques al maestro, tú hazte para allá. O sea, todo soberbio. ¿Por qué? Porque vio a su maestro poderoso alimentar a más de 5,000 personas y él acomodando ahí. Él vio a su maestro perdonar al paralítico, a la adúltera y levantarles. Él es el que vio que levanta muertos, a la hija de Jairo, a Lázaro. O sea, imagínense. Entonces, se han de haber sentido, yo considero que hasta ensoberbecidos. Yo pertenezco al equipo del grupo del exitoso. Yo pertenezco a este equipo, ¿no? Yo creo que nosotros somos los discípulos del maestro, del mero mero. Entonces, imagínense qué cosa tan fuerte había en esas circunstancias de todo lo que estaba aconteciendo. El maestro era popular, muy popular, ¿verdad? Y Pedro era un hombre de carácter, lo vamos a ver, un hombre de carácter, valiente, fuerte. Sí era un hombre confiando en sus fuerzas, sí era un hombre que confiaba en su sabiduría, sí era Pedro, estaba en el plano terrenal, por eso el Señor necesitaba llevarlo a otro plano. Pero entonces el Señor, fíjense, el Señor nunca ocultó, jamás, lo que iba a acontecer con él. Pero era muy difícil de asimilar. Y entonces vamos a ir a Mateo 16, 21 al 22, y dice la palabra del Señor así. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Él no entendía nada. Y imagínense, les dice que va a ir a padecer con los escribas y con toda esa gente, le está diciendo el Señor. Y yo creo que era muy difícil de asimilar, hermanos, porque el Señor había confrontado a los líderes de su tiempo. Y ahora el Señor le está diciendo que va a ir a padecer por ellos. Entonces, o sea, es tal la revelación que él no la puede asimilar y por eso le dice, oye, ten compasión de ti, que no te acontezcan estas cosas. Y por eso hasta el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Porque él no entendía que el Señor Jesús tenía un propósito grande, poderoso. Él no lo entendía.
porque era una revelación muy fuerte, era una revelación difícil de asimilar, hermanos, después de todo lo que estaba aconteciendo, después del éxito del popular y del protagonismo aún de ellos. Entonces, y el Señor les dice esta situación que va a ir a padecer. Entonces, imagínense, si se supone que Él era el que venía a libertarlos aún de los romanos, el que tenía la fuerza para cambiar las cosas terrenalmente, porque ellos estaban viendo lo terrenal y el Señor estaba viendo lo espiritual y la trascendencia de lo que Él iba a hacer. El Señor no les ocultaba las cosas, pero eran difíciles de asimilar, difíciles de entender, y más por el contexto en que se estaban dando las cosas, y en el contexto es que se está dando esta revelación, donde el Señor está en una popularidad tan grande, de tanto éxito, y ahora les dice que la va a pasar mal, que va a sufrir, que va a padecer, y entonces, pues nosotros entendemos que cuando el Señor nos revela cosas, que nos es difícil de entender, nos negamos y decimos, no, 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 yo creo que esto no puede ser. Pero el Señor tenía planes grandes. Y vamos a ir a Marcos 14, 26 al 31, le vamos a dar lectura. Y dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Fíjense, estaba la revelación ahí. Ya les estaba diciendo que se iban a escandalizar, ya les estaba diciendo que iba a resucitar y que luego los iba a ir a visitar. O sea, aquí. O sea, ellos no estaban entendiendo nada. Y vamos a ser honestos, yo creo que nosotros tampoco. Entonces Pedro les dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo, que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia, porque era parte de su personalidad, él era arrojado, él era valiente, él era fuerte, pero él seguía en el plano terrenal, él estaba en sus fuerzas, él decía, claro, aquí le vamos a entrar todos a los guamazos, y decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, todos emocionados, y entonces todos decían, claro, nosotros vamos, porque estaban en el plano terrenal, ellos no estaban entendiendo. No estaban entendiendo. Por eso fue el compromiso de decir, no, sí lo vamos a lograr, sí vamos a estar por ti, sí lo vamos a lograr, pero a nadie le iba a gustar que su Señor, su Maestro, padeciera y la pasara tan mal. Era imposible entender lo que el Señor les estaba diciendo. Ellos estaban entendiendo que esto tenía una trascendencia eterna. No lo estaban viendo, no sabían qué estaba diciendo. Y Pedro, claro que creía en sus fuerzas, creía en su fortaleza, en su valentía, en cómo él era él. Él nunca evaluó el escenario que venía. Por eso dijo, hasta la muerte yo voy contigo, cuando estás tan emocionado en el Señor y yo estoy dispuesto a padecer por ti, todas estas cosas, cuando uno de verdad no evalúa el escenario, cuando uno no ve las consecuencias ni la trascendencia de muchas veces de decir, sí, Señor, yo hasta la muerte te entrego, y porque creemos luego que es en nuestras fuerzas, como Pedro lo creía, pero hermanos, llegó el día en que él se tenía que enfrentar a esa realidad y al compromiso que él había hecho. Pedro ha sido muy señalado por todos como el hombre que negó a su Señor, ¿verdad? Pero Pedro amaba a Jesús. Pedro amaba a Jesús y vemos que su primera reacción de él, cuando van a aprender a Jesús, ¿qué es? Sacar la espada. Es su primera reacción para defender a su maestro. Y le corta la oreja al manco.
Y el Señor, como tenía propósitos de vida para eternidad para nosotros y para las generaciones que vengan, hermanos, le dijo, guarda tu espada, guarda tu espada. Y además va y sana a este cuate, le pega la oreja. Y yo me imagino que ha de haber sido algo tremendo, hermanos, de una gran confusión en la mente, porque cuando van a buscar al Señor y Él dice, yo soy, los soldados se caen, sana este hombre. ¿Saben cuánta confusión ha de haber? Bueno, pues no tienes poder, no tienes autoridad, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y las huestes satánicas que se estaban moviendo, el ambiente pesado, el ambiente violento, el ambiente de la gente que la semana pasada le decía, sálvanos hoy, sálvanos hoy. Hoy se voltea en contra de él. Ya el Osana, ya no había Osanas. Ya no había. Se perdieron los Osanas. Entonces, el ambiente ha de haber sido terriblemente fuerte, terriblemente violento. Imagínense las escenas. Algo que estaba rebasando su mente, estaba rebasándoles todo, porque ha de haber habido un desconcierto, pues él tiene autoridad, él tiene poder, lo vimos, y lo están arrestando. ¿Por qué? Porque está permitiendo esto. Se acaban de caer esto, sanó a este, o sea, ¿qué está pasando? Y entonces sus fuerzas, su valentía, quedó reducida a nada, hermanos, a nada. A esconderse, a dar pasos hacia atrás. Porque las circunstancias lo sobrepasaron, hermanos. Y qué difícil, ¿no? Cuando uno no puede entender qué está aconteciendo. Y vemos a un Pedro desconcertado, sí amando a su Señor, sí amándolo. Porque este hombre, después de que saca su espada, dice la palabra del Señor en Lucas 22, 54, y le vamos a dar lectura hasta el 62. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo también, este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ello. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. El Señor lo sorprendió con su mirada. Este hombre había estado negando al Señor, fue un evento, no sabemos de cuánto tiempo, pero reiteradamente, porque dice que viene, se mete al patio y la criada le dice, tú estabas con ellos, yo te vi. No lo conozco, no sé ni de qué hablas. Y llega, dice, un momento después otro, no, sí estabas. Y luego otro en una hora. O sea, no sabemos cuánto tiempo pasó, reiteradamente. Y dice en otra parte de la palabra de Dios, que hasta con improperios empezó a decir, no sabemos de qué tamaño, de qué magnitud. Cuando te ves rebasada por la situación, cuando tú creías que ibas a resolverla de X o de Y manera y que dices, no, yo tengo todo bajo control, pero cuando las situaciones te rebasan y no sabes ni cómo actuar y te invade el temor, la angustia, todo lo que él estaba viviendo, llegas a decir cosas y hacer cosas
que en tu sano juicio no las harías. Pero cuando las circunstancias te rebasan, cuando la problemática se sale fuera de control, puedes hacer cosas tremendas y puedes negar a tu Señor. Este hombre sí lo amaba y ahí estuvo siguiéndolo. Sabemos que Juan sí estuvo ahí hasta en la cruz, pero ningún otro apóstol. Solo Pedro lo estuvo siguiendo. Solo Pedro, porque lo amaba. Pero las circunstancias lo rebasaron, lo rebasaron. Y en ese momento que el Señor lo vio, lo sorprendió el Señor, porque en ese momento lo sacaron, salió y el gallo cantó y el Señor lo volvió a ver. Su mirada. Una mirada de enseñanza, hermanos. Una mirada que le decía, estabas avisado, hijo. Estabas avisado que esto iba a acontecer. Ya te había dicho, hijo, que esto te iba a acontecer. Y entonces, en ese momento, Pedro se da cuenta de su gran incapacidad de cumplir eso de que hasta la muerte yo voy. Estuvo incapacitado de cumplir su promesa. ¿Por qué? Porque no era en sus fuerzas, porque no, él seguía luchando en sus fuerzas, como dijimos, un hombre arrojado, un hombre valiente, fuerte. Pero no es así, en el caminar con Dios no es así. Nunca será en nuestras fuerzas, nunca será en nuestra sabiduría, nunca será en nuestro conocimiento, hermanos. Jamás, 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 jamás. Así no podemos, porque esta es una obra sobrenatural. No está en el plano natural. Es una obra poderosa, sobrenatural, que irrumpe el poder de Dios para hacer cosas, para transformar cosas. Solo así podemos lograr muchas cosas. Y este hombre ve al Señor repentinamente, sus ojos lo ven en una enseñanza. Advertido Pedro de que era vulnerable ante las circunstancias. Sí. Fue atacado, hermanos. Qué fuerte es este. Fue atacado en el punto donde Pedro se creía más fuerte, más seguro, en su fuerza y en su valentía. Y todo esto era una enseñanza. Y muchas veces ahí es donde somos quebrados, donde está nuestra soberbia, donde decimos, no, aquí nadie nos mueve, aquí nadie nos saca. Ahí somos tocados. Porque necesitamos depender de Dios. Necesitamos soltarnos en Dios. Necesitamos ir en los recursos de Dios, no en los nuestros. Los nuestros siempre serán limitados, absolutamente siempre son limitados los nuestros. Sí son limitados los nuestros. Pero Dios siempre está ahí con esa mirada transformadora, porque muchos dicen que fue de reproche, pero yo creo que no. Yo estuve buscando en el griego y dicen que es difícil de traducir esta palabra, pero creen que es de enseñanza. Y yo sí creo que fue de enseñanza, de decirle, hijo, no podías. Te lo dije, pero aquí estoy yo, aquí estoy yo, y aquí estoy yo. Y dice la palabra del Señor, lo que vimos, ¿no? Que se salió a llorar amargamente, totalmente con un remordimiento, pero lloró con un arrepentimiento que produce vida, hermanos, que produce vida. Qué importante es que reconozcamos nuestros errores en arrepentimiento. Arrepentimiento, cambiar de rumbo, regresarnos de donde íbamos locamente, porque sí somos así, sí nos gusta decir, bueno, estas son mis fortalezas. De hecho, bueno, hacemos muchas veces listas de debilidades y fortalezas, ¿no? Y decimos, aquí está mi fuerza. Pero cuando andamos en el camino del Señor, Él quiere que aprendamos a depender de Él por la obra que nos ha puesto en las manos, que es sobrenatural, transformadora de vidas, con propósitos fuertes, poderosos.
Entonces vemos que este hombre se sale a llorar, a arrepentirse. No, no sé qué tanto lloró, no sé qué tanto. Él ya sabía que iba a ser atacado porque el Señor se lo dijo. Ahí mismo en Lucas, en el mismo que estábamos leyendo en el 22, en el 31 y 32, le dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Ay, el Señor le dijo: vas a pasar esto, pero ¿qué crees? Yo ya oré. Ya es. Sí vas a pasar, pero yo ya oré. Ya está hecho, para que tu fe no falte. Ya está hecho. No te vas a caer, es más, vas a regresar y vas a levantar a tus hermanos. Ya oré, ya está hecho. Esto es bien poderoso, hermanos. O sea, el Señor sabe que vamos a pasar cosas difíciles, circunstancias, pero Él dice: yo ya oré, ya, para que tu fe no falte. Porque llega a faltar la fe. ¿Se imaginan cómo se sintió después de tanto éxito? O sea, y vino la caída y fracasado, fallé, no la supe hacer, qué barbaridad, sí, ahí estaba mi fuerza. ¿Cómo es posible que haya acontecido tal mal? ¿Por qué? ¿A qué horas? Pero esto le aconteció a él. Pero el Señor le dijo: pero yo ya oré. Él ya estaba avisado, hermanos, de que le iba a pasar esto, pero dice: yo he rogado, ya, ya, ya sé, y vas a regresar y vas a levantar a tus hermanos. Una vez vuelto, seguro el Señor. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, aunque le fallemos, porque Él nos ama y nos cuida y nos protege. Su mirada siempre estará sobre nosotros. Dice el salmista: yo he puesto sobre ti mi mirada para enseñarte el camino que debas andar. Ahí está la mirada de Jesús para levantarnos, como lo hizo con Pedro. Y de verdad, eso aconteció con Pedro. De verdad eso aconteció con Pedro, porque después del Pentecostés, una vez que fue restaurado, una vez que resucitó el Señor, todo lo que les dijo el Señor: ya que resucite, voy a venir a ver en Galilea. O sea, todo ya estaba avisado, ya estaba profetizado, ya sabía el Señor lo que les iba a acontecer, y lo levanta. Y Pedro, es este Pedro que conduce a la iglesia con audacia y firmeza. Es este Pedro el que se levanta el día de Pentecostés y predica con denuedo, con libertad, con autoridad, con poder. Ya no se esconde y les dice: y ustedes lo crucificaron. Y ese día hay una conversión brutal de gente, ese día. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho: y una vez vuelto, vas a confirmar a tus hermanos. Entonces este Pedro es el que el Señor le da las llaves, dice, para abrir la salvación. ¿A quién? Tanto a judíos como a gentiles. Ese día, ahí en el Pentecostés, es a judíos, y después en casa de Cornelio es a los gentiles, cumpliendo el Señor su promesa. Lo levantó, lo restauró, hizo con él cosas grandes y poderosas, porque Dios es verdadero y lo que Él ha planeado hacer con nosotros lo hará. Pedro necesitaba entender que no era en su fuerza, que no era en su pensamiento, no era en los cálculos que él había hecho. Yo creo que así le voy a hacer, si pasa esto. Por eso se atrevió a decir: hasta la muerte voy contigo. Por eso se atrevió a decir esas cosas, ¿no? Pero no era así. Él necesitaba ser enseñado. Necesitaba, como nosotros necesitamos ser enseñados. Por eso esta palabra es tan hermosa, porque es una gran enseñanza. Pedro es un ejemplo de lo que Dios puede hacer con un hombre como tú y yo, común, con muchas debilidades, con preocupaciones, con angustias, con derrotas. Porque claro que hemos sufrido derrotas. ¿Quién no ha llorado mucho por derrotas?
porque no lo hicimos bien, porque habíamos pensado determinadas cosas y nos hemos equivocado, y en el equivocar hemos dado pasos hacia atrás severos, fuertes, hemos negado al Señor. Muchas veces a lo mejor hasta hemos negado nuestra fe y ya habíamos dicho: de aquí somos, no nos vamos a mover nunca, somos valientes, somos fuertes, y cualquier circunstancia nos movió y nos tiró. Pero el Señor sigue levantando a los hombres y a las mujeres. Nos sigue levantando, nos sigue viendo con misericordia, nos sigue diciendo: yo te voy a levantar, yo te voy a restaurar. Yo ya oré por ti, ya, todo está hecho para bendecirte. Yo ya oré, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice. Entonces, en este día de Viernes Santo, es para recordar lo que el Señor sigue haciendo. Lo que hizo con Pedro, lo sigue haciendo con nosotros. Lo sigue haciendo. Y sigue estando su amor, su mirada de misericordia para nosotros. Aunque nosotros seamos incapaces, claro que somos incapaces. El que diga: no, yo no soy, miente. Somos incapaces. Y ahí en nuestra debilidad está la fuerza de Él. La fuerza de Él para levantarnos, para sacarnos adelante en el proyecto y en el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, si en este día tú sientes que te has equivocado, que has fallado, que has dado pasos hacia atrás, que estás derrotado, que dices: esto ya me sobrepasó, me rebasó, me siento muy mal, yo te digo en este día: Dios está para levantarte, para animarte, para tomarte de la mano, para sacarte al proyecto de Dios. Él está para eso en este día. Él no ha cambiado. Su misericordia está cada día para levantarnos, cada día, hermanos. A mí me gustaría que ahí donde estés, si tú te sientes muy mal, si sientes que esto no está funcionando como tú querías, estamos a un año de la pandemia, un poquito más, donde nuestras cosas cambiaron. Es más, seguimos dando el tema de esta forma, no nos hemos podido reunir como quisiéramos, no hemos estado ahí la reunión juntos, solo los domingos, y muchos a lo mejor no han podido ir, pero que hoy haya la oportunidad de decir: Señor, aquí estoy. Esto se va a pasar, esta pandemia va a pasar, hermanos, pero que nos encuentre renovados, fortalecidos, no dando pasos hacia atrás, sino fortalecidos en Dios. Y ahí donde estás, pon tu mano en tu corazón y vamos a orar para terminar el tema. Padre, en esta hora, te agradecemos tanto tu amor y tu misericordia, porque sabemos que tú no nos dejas a pesar de muchos problemas y a pesar de muchas circunstancias, Señor. Gracias te damos por tu amor. Yo te pido que ahí donde estén mis hermanos, si tienen necesidad, dependiendo de su angustia, de su necesidad, de su problemática, Señor, tú resuelvas, Señor. Tú resuelve, amado Salvador. Tú ayuda, auxilia, Señor, el que levanta. Siempre has levantado al hombre, Señor, porque a eso veniste, a un proyecto eterno de una gran bendición, Señor. Y para todo aquel que quiere y lo toma es, Señor. Yo te pido, Señor, que nuestros hermanos de Casa de Pan se levanten en fortaleza y en ánimo y nos levantemos tras esta situación que hemos estado viviendo de la pandemia como una iglesia poderosa y más fuerte, Señor, y en ánimo, Señor, restaurados, Señor, como Pedro, que tú le permitiste hacer grandes cosas, Señor, en tu nombre y para tu gloria. Gracias te damos. Fortalece a mis hermanos y bendícelos. A ti sea la gloria por siempre. Y solo a Él, hermanos. Y solo a Él sea la gloria. Amén.